Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito ahí en casa. El texto que nos propone hoy es precisamente lo que da origen a esta fiesta, un momento singular. Tan es así que la Iglesia desde tiempos muy antiguos la ha considerado como una fiesta digna de recordarse. Es un evento importante porque en este evento precisamente, estando todavía Jesús entre nosotros antes de su resurrección, se mostró glorioso. Ni siquiera, al menos no nos lo narran así los episodios después de la resurrección, ni Juan ni Lucas, que amplían un poquito más después de la resurrección y nos dan un poquito más de luz sobre esto. Incluso Marcos, ¿verdad? El que es un poquito más escueto en este tema es Mateo. Pero aún así, los evangelistas no nos dicen en ningún momento que después de la resurrección Jesús se haya presentado glorioso. Se presentó resucitado, ¿sí? Con un cuerpo que, hasta donde al menos la iconografía y por lo que nosotros sabemos, que nos revela la Escritura y la tradición, pues Jesús ya no tiene las huellas de la flagelación. Tampoco en la mayoría aparece con las huellas de la corona. Las únicas huellas que aparecen van a ser las de las manos, las de los pies y la del costado, que son las que identifican claramente el tema de la crucifixión. Este es el único pasaje en el que Jesús se muestra como es en el cielo, y ni aún así, ¿verdad? Porque pues en el cielo pues es otra cosa. Pero lo importante de este pasaje es que nos muestra, número uno, que, como lo dirá en otro momento, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. O sea, ni Moisés, ni Elías, ni ninguno de los que ya murieron antes de él están muertos, están vivos, están en el cielo. Y esto pues es un signo de gran esperanza para todos nosotros, sobre todo en un tiempo en el que pues el paganismo, el mundanismo que hoy vivimos, pues nos empuja ciertamente a todas estas corrientes filosóficas que vienen pues desarrollándose de una manera un poquito más agresiva desde los años 60, en el sentido del niquilismo, ¿verdad? O sea, hay que vivir esta vida porque después ya no hay nada más. Hasta aquí
llegamos, ¿sí? Y pues esto va permeándose, ¿no? O sea, como que hoy la cosa es pues darle vuelta a la hilacha, hacer lo que nos dé la gana, portarnos como querramos, que finalmente, pues dice la Escritura, refiriéndose a cómo se expresan los paganos, dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, ya nos morimos y pues si no comimos y si no bebimos, si no disfrutamos, pues ya hasta ahí llegó la vida. Y no es cierto. La vida continúa después de la muerte. Acabo de leer un libro buenísimo ahora en estos días que les recomiendo. Su original es en inglés, está escrito en 1907. Es un autor inglés, no recuerdo ahorita bien soy re malo para el tema de los autores, porque no les pongo mucha atención, pero es El Señor del Mundo, The Lord of the World. Está en Amazon, está como después de 100 años se pierden ya el tema de los derechos, entonces lo pueden encontrar por 99 centavos en Amazon, en inglés, ¿verdad? El texto original que está buenísimo en inglés, pero también si lo quieren buscar en Google Books, ¿verdad? Ahí también está, y ahí sí está en español. Ahí cuesta casi 300 pesos, ¿verdad? Pero bueno, es un libro que nos muestra el final del mundo, al menos esta idea que tiene el autor a principios del siglo pasado, en donde pues me impresiona mucho este tipo de libros y otros parecidos por la certidumbre de cómo ellos profetizan, casi podríamos decir, el final del mundo. O sea, nos presentan ahí pues un materialismo extremo, ¿sí? Donde el cristianismo se ha reducido ya a un grupo muy pequeño, todos los demás es la religión humanista, y en esta religión humanista pues solamente existe lo que existe, y una vez que morimos pues ya morimos, de tal manera que pues hay que vivir bien lo mejor que se pueda y finalmente pues morimos. Muy interesante cómo lo va desarrollando, y al final pues uno se da cuenta que efectivamente aún algunas personas que creían esto pues nos presenta el autor algunas experiencias en donde se dan cuenta que no es así, que hay un mundo glorioso, maravilloso, pleno, perfecto. Dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni siquiera puede venir a la mente del ser humano lo que Dios tiene preparado por nosotros. O sea, a veces pensamos en casas como esta, ¿cómo será? No sé, pero ni siquiera nos lo podríamos imaginar, pero existe. Y Jesús muestra esto, se muestra glorioso ante sus apóstoles y presenta a dos profetas del Antiguo Testamento que ciertamente tienen un valor teológico. Nos presenta la ley representada por Moisés y los profetas. Recordarán ustedes que en el pasaje de Maús de Lucas, en el capítulo 24, nos dice, y explicándoles la Escritura, partiendo de la ley y pasando por todos los profetas, les explica que el Cristo, es decir, Él, tenía que padecer y morir de esta forma, ¿no? Entonces, toda la Sagrada Escritura nos habla de Él, y toda la Sagrada Escritura habla de esta nueva vida, de una vida nueva, de una vida perfecta, de una vida que es la que nosotros esperamos y por la que vale la pena trabajar y luchar. Esta experiencia seguramente fue muy, muy importante para ellos, porque no obstante la resurrección, dice todavía el texto de Hechos de los Apóstoles, aunque algunos todavía dudaban, ¿sí?, de postrarse ante Él como Dios. Entonces, esta experiencia fue ayudando a la primera comunidad a madurar sobre la idea, sobre esta realidad de Jesús como un ser divino, como un ser sobrenatural, como realmente lo que es el Hijo de Dios. Y esto es lo que tiene que ser para nosotros. Hoy nosotros pues no vemos esto, no vemos nada, nosotros creemos, nosotros le creemos a estos testigos. Decía San Agustín, yo creo en la Biblia porque la Iglesia me lo dice. Todos estos
infinidad de testigos a lo largo de estos 2000 años nos atestiguan que todo, absolutamente todo lo que está en ese libro es verdad. Es una realidad que o ya ha iniciado o iniciará más adelante en el tiempo y en este tiempo eterno de Dios. Y por otro lado, pues es una invitación también a que nosotros seamos testigos, como lo van a ser estos 3 apóstoles de esta realidad. Tenemos que mostrar a los demás en nuestro rostro resplandeciente, en nuestro rostro como el de Moisés, que tenía que ponerse un velo del brillo que tenía, que así también vean a Jesús en nosotros. Decía Jesús en el Evangelio, para que viendo sus buenas obras la gente crea. O sea, que sus obras brillen y sea lo que verdaderamente nos distinga como discípulos del Señor. Busquemos ser testigos. Jesús les dice, no le digan nada a nadie hasta que no haya resucitado. Muy bien, ya resucitó. Ahora nos toca a nosotros decirles, es cierto, Jesús está vivo, Jesús es un ser divino, Jesús es Dios, es el Hijo verdadero de Dios y es un Dios de vivos y no de muertos. La vida no se acaba aquí, la vida continúa para bien en el cielo para aquellos que han buscado hacer la voluntad de Dios y para mal para aquellos que la rechazaron y buscaron vivir siempre lejos de su amor. Seamos instrumento de la gracia de Dios. Hoy el mundo nos necesita como testigos y no solamente como participantes de misa. Nos quiere en el mundo, nos quiere trabajando para la viña, nos quiere siendo testigos de este amor inconmensurable de nuestro Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Seamos pues testigos como lo fueron los apóstoles de este maravilloso misterio.